Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy es viernes, día 7 de octubre. Vamos a ver Telecinco, Mediaset, ¿vale? No es Telecinco, es Mediaset. Como ayer traímos A3 Media, bueno, pues soy Mediaset y vamos a comparar las gráficas. En Agas, podríamos tener una parada en el dividendo, vamos a comentarla. Vamos a ver Aircross, Faes Pharma. Pues estas dos opciones son bastante baratas. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Tesla y Apple y también IAG. Es muy importante IAG lo que voy a comentar hoy. Puede haber un pequeño cambio. No es muy claro, no lo es. Pero bueno, vamos a comparar esos dos cambios que he visto tanto en volumen como en la información que está haciendo porque son muy interesantes. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo. Si no lo ves, pantalla completa en horizontal. Le des un like y te suscribas, es decir, y actives la campanita. Porque son dos cosas muy importantes para el canal para poder seguir haciendo los vídeos que hago. Bueno, vamos a empezar por Mediaset, donde los gráficos son muy similares a los de A3 Media, reaccionan exactamente igual, ya que su negocio es el mismo, viven prácticamente de la publicidad, es decir, el número de visitas y las marcas que quieran comercializar. Dependen directamente de la actividad económica. Cuanto más actividad económica, más lucha habrá para que los productos se anuncien y por lo tanto subirán los precios por cada minuto que duren los anuncios. Y cuando más baja es la actividad económica, pues menos interés tendrán las marcas en pagar anuncios, ya que va a haber poco consumo y no va a depender directamente de la publicidad. Así que esa es la gran lucha entre A3 Media y Mediaset. El problema de A3 Media es que tenía una gráfica que estaba corrigiendo después de hacer una especie de M que comentábamos ayer en esta zona de aquí. En cambio, pues Mediaset teniendo unos resultados muy buenos también, pues fijaros la corrección que ha tenido. Y no es ninguna broma cuando os digo que este valor es el mínimo desde hace muchísimos años, por no decir el histórico. Fijaros el gráfico, ¿eh? ¿Dónde está? Está en un punto bajísimo. Es algo muy extraño que esté tan bajo. También es cierto que estamos prácticamente simulando esta gráfica de aquí. Es decir, ya pasó hace muchos años, estaríamos hablando desde el año 2004, 2005, donde Mediaset sube, y cuando alcanzamos 2007, pues viene la gran crisis y catacrack. Luego hace una especie de recuperación que dura un par de años, luego está prácticamente casi un añito en el suelo y después viene poco a poco otro tipo de recuperación donde, bueno, pues ya estaba pasándolo bastante mal al final del 2017, 2018, incluso parte del 2019 y ya le remató pues lo que va siendo el COVID, ¿verdad? Una vez que toca eso, vuelve a intentar recuperarse y lo que estamos viendo es esta parte de aquí. Pero hay un dato malo y es que ha perdido ciertos soportes importantes. Esta pérdida de precio es brutal. Y es debido en parte a por su falta de estabilidad en el dividendo. Fijaros cómo va entregando dividendos, que tampoco son malos dividendos, no señor. Va entregando los dividendos a lo largo de los años, pero llega un momento en el que corta, entrega 5 dividendos y vuelve a cortar. Eso es un problema bastante serio. Deja un poquito al inversor inseguro de si va a poder vivir o va a tener rentas a través del dividendo o no. Y ese es un problema. Lo traigo a colación de esto porque, primero, faltaría una corrección aquí por lo menos de un año. Ojalá se mantenga en este precio y sea simplemente pues un fallo gráfico y digamos que se puede mantener aquí durante un año antes de la gran subida. Ojalá que solo sea eso, porque si sigue bajando entonces estaríamos entrando en una zona muy peligrosa que nunca hemos visto antes. Y por lo tanto, de Mediaset me fío más bien poco. Me gusta mucho más A3 Media, siendo del mismo sector y teniendo unos resultados algo peores que de Mediaset. No me gusta, y menos con este tipo de comportamientos. ¿Por qué traigo a colación lo de los dividendos? Pues que ahora le toca en Agas y vamos a hacer la recopilación de lo que le está pasando. El otro día, después de volverla a traer, después de varias semanas, bueno, pues yo decía, se está acercando una zona clara de compra, y lo pongo entre comillas porque alguien me va a malinterpretar. Desde hace ya muchos años, estamos hablando desde el año 2015, bueno, pues vemos una tendencia donde cada vez que se acerca a esta zona de aquí, que estamos hablando de los 14,95 € hasta la zona de los 14,54, bueno, pues es una zona de compra clara
para intentar vender por encima de esta zona de aquí, que es muy cercana a los 20 euros. Estamos hablando de entre 19 euros y medio hasta 20 euros. Más o menos esa franja, ¿vale? Sería el punto de salida. ¿Nos aseguramos cuánto? Pues entre un 25 y un 30% de beneficio, y no es una empresa rápida ni en subir ni en bajar, excepto en ciertas bajadas donde hay mucho peligro, ¿vale? Esta bajada de aquí, bueno, pues tiene mucho que ver con las infraestructuras que está montando Enagás. La duda es, ¿cómo va a pagar esas infraestructuras? Bueno, pues una de las soluciones es cortando el dividendo. También tenemos a Enagás con un dividendo, voy a ponerlo aquí, que no lo he puesto, un dividendo sólido, bastante bueno. Enagás es una de esas empresas donde deberíamos tener en nuestra parte de cartera dedicada al dividendo, pero no comprada a cualquier precio. Por supuesto, la rentabilidad de dividendo depende del número de acciones y por lo tanto del precio, de la cantidad de dinero que soy capaz de aportar o del precio bajo al cual yo las he comprado. No podemos comprar Enagás a cualquier precio. Eso es cierto. El problema de Enagás, que me decía el otro día un suscriptor, que tiene asegurado el dividendo hasta el 2026. El problema de Enagás no es ese. El problema de Enagás es que el dividendo no te lo puede asegurar nadie nunca. El siguiente dividendo no te lo está asegurando absolutamente nadie. Y cuando empiezan estos rumores, hay cierto peligro de que se cumpla, o por lo menos hay una profecía autocumplida, ¿vale? Hay ese peligro. Por eso pongo entre comillas zona de compra. Es una zona de compra clara, cada vez que, por ejemplo, podríamos poner una zona de compra basada en los toques que haya hecho antes. Por ejemplo, a la parte baja del canal, que serían 14.50, pues ha tocado una vez, dos veces, tres veces y bastante abajo por culpa de la crisis del COVID. Desde el 2015, es decir, durante estos casi 8 años, solo ha tocado 3 veces. En cambio, en la parte superior ha tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta no, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y esta casi. Y ahora está más o menos en ese punto. Es decir, si queremos hacer una entrada en Enagás, una entrada segura, esperando un buen rebote, quizás es mucho mejor intentarlo la entrada en 14.95, por ejemplo, en 15 euros redondos, 14.95, arriesgar un poquito más y ponerla algo más abajo, en 14.90, pero siempre con muchísimo cuidado, porque si pierde esta zona, tampoco sería muy buena opción comprar aquí, en 14.50. Porque si se confirma que ya no va a haber dividendo para pagar ciertas infraestructuras, o va a tener que tirar de caja para pagar esas infraestructuras y del dividendo, o va a tener que endeudarse para pagar esas infraestructuras, ahora que los tipos de interés están tan elevados, bueno, pues podría venir una corrección muy importante, donde el precio puede bajar de forma muy rápida, muy rápida. Fijaros en qué poquito tiempo Enagás, que estaba prácticamente en 19,50 euros, fijaros ahora dónde nos encontramos, ¿vale? Son bajadas muy rápidas por malas noticias y en cambio las subidas tardan bastante tiempo. Así que siempre Enagás que hagáis una entrada, a estos precios, por favor, siempre con el dinero bien protegido. Un buen stop loss, una buena estrategia de entrada y de salida. Y siempre tenéis que tener mucho miedo a que haya una corrección profunda. Por eso siempre tenéis que tener el capital bien protegido, porque es vuestra herramienta de trabajo, ¿vale? No es solo dinero, es la herramienta de trabajo. Si tú te quedas atrapado en Enagás, ya no voy a decir apalancado, porque te has pedido un préstamo, que eso ya es una locura, pero si te quedas atrapado en Enagás, ese dinero no solo va a ir mermando y vas a tardar mucho tiempo en recuperarlo, sino que además no está generando ningún beneficio. Con lo cual es muy peligroso. Siempre el dinero bien protegido. Lo digo porque, bueno, al suscriptor, bueno, pues le parecía una locura los precios de entrada que podríamos ofrecer. Es decir, incluso llegar a tocar los 9 euros, incluso un poquito por debajo, 8,90 euros. Bueno, pues hay locuras peores, acciones tan buenas como Enagás, que tienen prácticamente el beneficio congelado en torno a 450 millones durante todos estos años. Y ahora por culpa de la inflación, pues a lo mejor hay muchos inversores que ven oportunidades de negocio en otro tipo de empresas y necesitan sacar el dinero de Enagás, que ya la habrán rentabilizado y la habrán aprovechado muchísimo. Así que hay que tener cuidado con esas situaciones. Pongo por ejemplo Fluidra o por ejemplo Rovi, una empresa que ha batido récords. Bueno, estas dos empresas han batido récords
y fijaros qué caídas tan tremendas. Y a Robi todavía le queda caída. Y a Fluidra podría ser que vaya a cerrar un par de gaps por la parte de abajo. Así que no nos imaginemos que las empresas están para subir siempre, porque no. Porque entonces los que tienen mucho dinerito no encontrarían empresas rentables y siempre están subiendo. Son en estas caídas catastróficas donde se aumenta muchísimo la rentabilidad. Aircross, pues fijaros, es una empresa muy barata, muy barata. Está en un sector donde, bueno, pues su rentabilidad está algo mermada, eso es cierto, pero estamos hablando de una empresa con PER, fijaros, en esta zona de aquí tenía un PER 8, en esta zona un PER 6 y aquí prácticamente ahora estaría perdiendo un PER 5 con los resultados del primer semestre. Estamos hablando de un PER extremadamente bajo. También es cierto que es una empresa que, bueno, históricamente, pues desde que pegó esta gran subida, pues le va a costar bastante recuperar, pero aún así en el largo, medio en largo y medio plazo lo está haciendo muy bien y en el corto plazo pues está teniendo una corrección muy potente. Así que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con Aircross porque a pesar de ser una empresa muy barata, pues tiene su aquel. Si es una empresa barata históricamente, pues no hay mucho donde sacar. Si es una empresa que está muy barata simplemente por una corrección del sistema económico, pero históricamente tiene PER 12, 15, 20, pues sería un momento de comprar. Sin embargo, con Aircross, pues tengo mis pequeñas dudas. Sigo pensando que es muy buena empresa, que está muy barata, pero que históricamente siempre ha estado barata. Así que hay que tener mucho cuidado. Fijaros cómo haya dormido ya por debajo del 50% de Fibonacci, por lo tanto la probabilidad de ir a buscar el 38.2 es muy alta. Estamos hablando de un 75% de probabilidad. O sea, una probabilidad elevada. Eso sí, una vez que toque el 38.2 estamos hablando de un precio redondo, 2,50 €. Sería muy interesante a ver qué estructura forma en esta zona y cómo se va a comportar el volumen, porque a lo mejor son precios muy atractivos para Aircross, que es muchas veces lo que estamos buscando, precios muy atractivos y con mucho volumen, donde indicaría que, bueno, podríamos tener una proyección alcista muy interesante. Fijaros que desde 2,50 € hasta, ya no voy a decir los máximos anteriores, una zona de equilibrio que serían los 3,50 €, bueno, pues ahí tenemos un 40% de beneficio que podría darse en los próximos 6 meses, con lo cual hay que esperar al 38.2, 2,50 €. Faes Farma. Bueno, pues Faes Farma es una empresa que sirve mucho para comparar algunas métricas con Farmamar, por ejemplo. Es una empresa que ahora mismo está capitalizando 1.100 millones, más o menos, estoy hablando de memoria, 1.100 millones, una cosa así. Y ha tenido unos buenos resultados semestrales que ya comentamos en otro vídeo, los tengo por aquí, donde vemos que tiene unos ingresos totales de 246 millones en los 6 primeros meses de 2022, que es un crecimiento positivo. Bueno, pues el EBITDA está situado en 71 millones, que es un crecimiento aceptable. Un beneficio neto de 53 millones. Y entonces, ¿dónde podríamos comparar con Farmamar? ¿Cuál de las dos está más barata? Sin duda alguna, la más barata ahora mismo es Faes Farma, simplemente por comparación de beneficios. Tiene aproximadamente lo que va siendo un PER 10, un PER 11. Y la media del sector, ahora mismo no, pero ha llegado a estar a un PER 20, un PER 25. Quiere decir que prácticamente con estos resultados Faes Farma podría duplicar, ¿vale? Y lo pongo entre comillas también porque eso no es seguro. Es decir, tú no puedes decir, no, una empresa va a duplicar su capitalización porque está barata. Bueno, pues hemos traído el ejemplo de Aircross, lo estoy poniendo en el orden para ir lanzando la conversación conmigo mismo, ¿no? Donde vemos que, bueno, pues Aircross pues está hiper barato desde hace muchísimos años y aquí no pasa nada. También es cierto que Faes Farma me parece que ya son el 8º año que lleva superando los 90 millones de beneficio y fijaros que en el 2020 tuvo una caída bastante brusca debido al COVID y bueno, pues ahora le está costando bastante a recuperar. Fijaros cómo es la evolución de Faes Farma, que ha sido un crecimiento a lo largo de los años bastante sostenido, con unos crecimientos en muy poquito crecimiento en beneficio, estamos hablando de superar solo los 90 millones de euros, y se ha ido adaptando la capitalización a esos beneficios. ¿Qué ocurre? Que los beneficios no han crecido como se esperaba, se están estancando. Y eso lo que conlleva es que le pase un poquito como en Agas, que llega un momento en que empieza a hacer techo, se queda horizontal durante varios años
y luego pueda venir una corrección muy interesante. No estoy diciendo que Faes Farma merezca una corrección o que sea mala empresa, todo lo contrario. Estoy diciendo que si se estancan los beneficios ya no hay negocio que hacer y necesitará una corrección muy interesante donde las manos fuertes pueden comprar hiper barato para luego volver a llevar por el mismo cauce, ¿vale? Ese es el negocio, esa es la estrategia que ellos tienen. No merece la pena comprar una empresa como Enagás en 18, 20, 22 euros cuando la podemos tirar a 8, 7, 6, siendo la misma empresa con los mismos beneficios. Y sería una auténtica locura, pero es que tenemos cientos de ejemplos solo en España de la misma estrategia durante muchísimos años y esto puede ser así. En cuanto a los datos macro, ¿qué está pasando? Bueno, pues si comparáis los datos de PharmaMar y los de Faes Farma os daréis cuenta de un detallito y es que PharmaMar ha ingresado 36 millones de euros frente a 53 que, bueno, ingresado no, beneficio neto, ¿vale? PharmaMar tiene 36 millones aproximadamente porque son datos que, bueno, todavía la empresa no nos ha confirmado, frente a los 53 millones que tiene Faes Farma. Pero la diferencia está aquí. Los ingresos de Faes Farma son 246 millones y PharmaMar ingresó 104 millones. 103 en los resultados falsos, 104, 105 en los resultados que, bueno, pues más o menos hacemos otros cálculos porque son resultados ficticios que no podemos comparar. ¿Veis la diferencia? Estamos hablando que Faes Farma ingresa un 40% más, perdón, tiene un beneficio un 40% mayor con un 60% más de ingresos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que bueno, pues que podría ser que es una empresa que dedica mucho en investigación, que tiene muchos gastos, que tiene muchas historias. Bueno, pues es una empresa algo menos rentable que PharmaMar. Vamos a irnos a los datos de investigación. Y entonces aquí, bueno, pues hay diferentes noticias y demás. Cuesta muchísimo ver los balances ciertos datos, ¿no? Y me tengo que ir buscando noticias y noticias, buscando a ver las inversiones que lleva a su caso. Y en este caso hemos encontrado que Faes Farma dedica a la investigación a I+D durante el 2021 25 millones y espera dedicar a investigación en el 2022 35 millones. Quiere decir que entre el año 2020, 2021 y 2022 no gastará en investigación ni siquiera lo que va a gastar PharmaMar durante este mismo año, que serán aproximadamente unos 80, entre 75 y 85 millones de euros. Eso quiere decir que PharmaMar es, a priori, bastante más rentable como negocio, no como farmacéutica, como negocio es mucho más rentable PharmaMar que Faes Farma. Es capaz de obtener mucho más beneficio y dedicar mucho más dinero a investigación que Faes Farma ingresando 2,5 veces menos dinero. Y eso es lo interesante del negocio. Hay que verlo desde un punto de vista tanto de la distribución, de la producción, el gasto en investigación y la probabilidad de acertar. Y ahora mismo PharmaMar está mucho más barata que Faes Farma, no solo por capitalización frente a beneficio, ¿vale? Lo que diríamos un PER, sino en cuanto a capacidad de rentabilidad del negocio y por supuesto también en cuanto a solvencia. Así que es una forma de comparar datos. Y no estoy diciendo que Faes Farma sea una mala empresa. Todo lo contrario. Simplemente estoy diciendo que, bueno, pues le va a costar bastante subir, incluso tocar otra vez el 100%, que estaríamos hablando de los 4,75 €, y esto nos llevaría aproximadamente a unos 1.500 millones de capitalización, con un beneficio que podría estar rondando entre los 90 y 100 millones, que es lo que lleva invirtiendo los últimos, o sea, ganando en beneficio los últimos 8 años. Con lo cual, hay falta de crecimiento y por lo tanto falta de confianza en inversión. Si mañana son unas muy buenas noticias en Faes Farma, que tiene ahí un medicamento aprobado que empezará a ingresar en el 2023, bueno, pues si cambian las cuentas yo soy el primero en avisar. Pero por ahora, Faes Farma, pues le pasa un poquito como a Enagás. Se está poniendo en una situación en la que para el inversor potente falta beneficio. Esas son las malas noticias de Faes Farma.
Tesla, bueno, pues estamos viendo una caída importante en las acciones de Tesla, tampoco es un drama, no es un drama, está haciendo más o menos la misma jugarreta que en este punto de aquí, más o menos si os fijáis está haciendo el mismo gráfico pero ampliado, es decir, tenemos una subida vertical, toque de un máximo, corrección con un máximo decreciente, otro máximo decreciente, pero ya nos estábamos metiendo en una tendencia alcista, ¿verdad? Pues esto es lo que falta, esa confirmación de tendencia alcista. Tenemos un máximo, caída, máximo decreciente y luego ya otro máximo decreciente y tendría que confirmar esa línea de tendencia alcista que es lo que acaba de romper. Y eso es lo peligroso de Tesla. No es que esté ni barata ni cara, pero están llegando muy mal las noticias. Están llegando, bueno, pues que sus modelos eléctricos, sus modelos de coche, pues dejan bastante que desear. Y no es que sea una noticia, dos o tres, es que son multitud de noticias, multitud de denuncias y sobre todo multitud de sistemas. Estamos hablando desde problemas estructurales en el chasis, problemas de fiabilidad en las baterías, problemas de fiabilidad en los motores, hasta de la pantalla, problemas de fiabilidad de la pantalla, lo cual me parece increíble. Pero bueno, para eso estamos viendo ese tipo de noticias. Como vemos, en esta parte de aquí nos daba muchísima confianza como para decir que en este tipo de movimiento le llevaría al 138.2. Fijaros dónde está el 138.2, ¿vale? Es este nivel de aquí. Y el precio prácticamente lo clavó. Se quedó un poquito por encima del 138.2 y a partir de aquí nuevo ciclo bajista para luego intentar otra vez subir. Pero es que estas malas noticias, primero, llevan aparejado dos malas noticias gráficas. La primera, en esta movida, en este movimiento alcista aquí, en ningún momento la media de 50 sesiones tocó la de 200. Aquí sí, aquí tocó una vez, ha tocado otra vez y ahora ha cortado la baja otra vez. Con lo cual esto nos estaría indicando que se está poniendo a precios muy peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Y por otro lado no estamos viendo divergencias ni alcistas ni bajistas, con lo cual quiere decir que este movimiento le puede llevar bastante más abajo. Pero como es una empresa grande que mueve mucho dinero y está en el Nasdaq, pues bueno, podríamos estar hablando de una empresa muy lenta en reaccionar. Así que podría tener varios meses oscilando en esta zona antes de que nos dé una señal bajista mucho más clara. Vamos con Apple, una de las empresas alcistas por excelencia. Ya sé que muchos me estarán ahora echando las manos a la cabeza y diciendo, Dios, tiene el gráfico en lineal. Sí, bueno, pues si lo ponemos en logarítmico, tampoco vamos a encontrar unas diferencias absolutas, ¿no? Con respecto al Fibonacci y demás. Bueno, pues a mí el logarítmico me parece que vale muchísimo en cuanto a, bueno, a apariencia de los canales alcistas y demás, pero en cuanto a Fibonacci y estructuras, me parece que se pierde mucha información por el camino, porque en un gráfico logarítmico, en realidad se llama semilogarítmico, porque solo aplicamos logaritmo al eje vertical, no al horizontal. Así que perdemos cierta información. Lo único que hace es, en vez de darnos precio, nos está comparando los tantos por ciento que suben. Es decir, si antes pasamos de 1 a 2, ha subido un 100%, si ahora pasamos de 2 a 3, sí, ha subido un euro, en este caso dólar, pero ha subido un 50% comparado con la subida anterior. La subida tendría que haber sido de 2 a 4 para ser de una subida del 100%. Bueno, pues eso es lo que hace el logarítmico, ¿no? Se pierde mucha información por el camino y no me gusta perder esa información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa altamente alcista, con un dividendo bastante bueno, no está mal, sobre todo la parte baja. Bueno, poquito a poco el dividendo va perdiendo rentabilidad y bueno, pues al final se queda un dividendo bastante sencillito, ¿no? Lo que estamos viendo es una empresa altamente alcista que a lo largo de los años lo ha hecho bastante bien. Llega a un máximo, que es este de aquí, en torno a los $181. Y fijaros cómo poco a poco va perdiendo esa estructura alcista, y la media de 50 sesiones corta la baja a la de 200. Exactamente igual que el mismo comportamiento que tiene Tesla. Y esto lo está haciendo con cierto volumen. Así que llega un momento en el que dudo que sea sostenible simplemente por números este crecimiento. Con lo cual a mí me hace pensar que le falta una corrección muy importante, porque fijaros en todo el movimiento que ha tenido, ni siquiera ha llegado a tocar el 61,8, lo cual es una auténtica locura con esta subida de 5 años. O sea, bastante más lógico un retroceso hasta el 50%. Un retroceso al 50%. Y como sería la primera vez, que serían en torno a los $109, bueno, podríamos
intuir que sería un buen punto de entrada, bien protegido el dinero, por supuesto, con un stop loss, y luego ya intentar a ver qué es lo que hace si intenta superar los máximos anteriores. Si no se queda en el 50% sería una locura, pero si no se queda, la visita al 38.2 estaría asegurada y estaríamos hablando de $91, lo cual es una caída bastante interesante. Por eso siempre os doy mi consejo de si vais a entrar a una empresa de este tipo, donde es altamente alcista pero está pasando por un bache, bueno, que tengáis mucho cuidado a la hora de meter dinero, no se os ocurra meter una cantidad de dinero desorbitada, porque luego puede tener pues, los sustos que tenemos siempre. Y esto os va a pasar una y otra vez. Siempre será así. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la cantidad de dinero que metáis en este tipo de empresas. Y más cuando sabéis que tenéis que pagar tasas por invertir en el extranjero y por el cambio de moneda y por la regla de los 2 meses, que aquí no te afecta la regla de los 12 meses. Hay que tener siempre en cuenta ese tipo de cositas a la hora de invertir en el extranjero. Si inviertes en el extranjero, que sea muy buen precio y para largo plazo, porque te ahorrarás muchísimo dinero por el camino. Y por último tenemos IAG, donde veíamos unas muy malas noticias. Bueno, pues esa pérdida del canal a cierres que nos daba un día, que nos daba proyecciones bajistas hasta 0,98, que está prácticamente aquí al lado, tampoco hay una distancia tan brutal, es mucho más fácil llegar a 0,98 que llegar a la parte alta del canal, y ya no te digo al 1,50, que fijaros que es donde está ahora, 1,50 €, que antiguamente era un soporte, ahora es una auténtica resistencia. He puesto el gráfico en semanal porque se ven cosas muy interesantes. Vamos a comentarlas. Por un lado, tenemos un volumen que está haciendo una especie como de, ¿ves? Como una especie de platito. Esto es una muy buena señal, sobre todo cuando toca mínimos el volumen ha crecido un poquito, cuando toca los máximos el volumen se congela y vuelve a aumentar cuando vuelve a tocar otra vez mínimos. Podríamos estar viendo el inicio de un cambio de tendencia, pero ojo, estamos en semanal. Esto va para largo, no va a ser mañana, En cuanto a que el volumen cuando se comporta de esta forma podría darnos señales de cambio de tendencia, ¿es fiable? Es bastante fiable, sobre todo a precios tan bajos. Y más teniendo en cuenta que los resultados del segundo trimestre, no los del primer semestre, los del segundo trimestre, han sido bastante mejores de lo esperado. Bastante mejores. Si ahora confirmase un tercer trimestre bueno, entonces ya estaríamos hablando de que podría haber un impulso alcista, que yo no sé hasta dónde podría llegar, ni muchísimo menos, pero podría darle un puntito de salida bastante interesante a la rentabilidad de esta empresa. Ojo, estoy hablando de una empresa que está en pérdidas, que está endeudada, que tiene dinero en caja, que tiene préstamos preconcedidos por 3.000 millones, pero también estamos hablando de una empresa que quiere gastarse 11.000 y pico millones de euros en 87 aviones, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Con lo cual, hay cierto peligro de otra ampliación de capital. Lo hay. Y eso siempre está ahí. Por mucho que diga la directiva que no, siempre está el peligro. La última ampliación de capital, 60% de capital adicional, así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por otro lado, estamos viendo que está cambiando bastante el canal bajista. Lo voy a intentar poner para que lo veáis de una forma más asequible. Estamos viendo un canal bajista, no es exactamente un canal paralelo, pero bueno, a grosso modo podría valernos como canal, donde vemos toques a la parte inferior, parte superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior y ya no toca la parte superior. Y vuelve otra vez a la parte inferior. Bueno, pues esto ya en semanal podríamos empezar a pensar en una cuña alcista, es decir, donde ya podríamos alinear los máximos y los mínimos, que todavía no me atrevo a dibujar, porque esto es una machada por mi parte, es una auténtica machada, pero bueno, ya podríamos empezar a intuir que se está formando una especie de cuña alcista, lo cual es muy buena noticia porque el volumen está confirmando esa formación geométrica. Con lo cual aquí se está juntando un par de factores muy interesantes. No estoy diciendo en ningún caso que no vaya a tocar los 0,98, ¿vale? Entenderme. Y no estoy diciendo que mañana, bueno, mañana no, el lunes vaya a abrir de forma alcista y se va a disparar hasta los 3 euros. Ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que, bueno, poquito a poco están cambiando tanto el técnico y poquito a poco también están cambiando los fundamentales
si lo confirma el tercer trimestre, y ya podríamos ir pensando en una pequeña recuperación. ¿Hasta dónde podría ser esa recuperación? Bueno, pues tenemos una zona de gap sin cerrar aquí en 1,88 €, que bueno, tampoco sería una locura ir a buscar ese precio si descubrimos que en el tercer trimestre han tenido muchos beneficios. No sería ninguna locura. Tampoco puedo asegurar que sea mucho más arriba, ni muchísimo menos. Pero con el paso de las semanas iremos viendo a ver si se confirman estas figuras. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadme un like, activar la campanita y sobre todo divulgar este vídeo por vuestras redes sociales. Un saludo a todos y pasad buen fin de. Chao.